que el modelo económico de Milei consiste con su base de apoyo política. ¿Por qué? Pues su base de apoyo política está en el interior. Las PASO, ¿te acordás? Cuando llega a la presidencia, primero sorprende con el 30%. En esa elección de 24 distritos, él gana 16. 2/3. Todos en el interior. Y pierden las dos Buenos Aires. En las dos. Ciudad y provincia. Pero no solo pierde, sino que sale tercero. Y en la capital sacando el 17%, que es el mismo porcentaje que sacó 2 años antes cuando fue electo diputado. Así que Milei llega sin las Buenos Aires. Y su programa ahora perjudica a las Buenos Aires, sobre todo Buenos Aires provincia. La cuestión es que hay coincidencia, él está perjudicando a los que no lo votaron. En principio eso es, casi te diría, cínicamente democrático. Las provincias que más crecen son las que más lo votan. Las provincias que menos crecen son los que votan a la oposición. No solamente hay representatividad democrática, sino estrategia electoral. A él le conviene que si alguien se perjudica con esta economía, sea Kicillof. O sea que cuando hablamos de una economía que se recupera a 2 velocidades y demás, siempre hablamos en favor de el armado, la arquitectura política de Milei, de alguna u otra manera. Sí, pero ahí está siendo optimista. Porque la economía a 2 velocidades significa que una parte crece rápido y otra crece lento. Y lo que vemos es una economía en 2 direcciones. Una crece y la otra se achica. No es tan optimista como algunos querrían creer. Yo apuesto, voto por una economía a 2 velocidades, pero ahora tenemos una economía en 2 direcciones. La provincia de Buenos Aires está encogiendo. Y la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población y el 50% del PBI industrial. El sector de la economía que más sufre está hiperconcentrado en la provincia de Buenos Aires, donde se hiperconcentra el voto opositor. En términos políticos, para Milei, esto es todo ganancia. Pero te puede traer problemas, por ejemplo, de inseguridad, obviamente problemas también de términos de contención social, que sí o sí tenés que afrontar. Ahí está. No tenés escapatoria, por más que vos quieras ajustar, lo que sea. Tal cual. 2 grandes problemas te puede traer, uno es social y otro es político. El social es que aumenta la violencia, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, aumenta el estrés social. La segunda es que puede aumentar la resistencia política, que te hagan una marcha a Plaza de Mayo y te derroquen. Tenemos experiencias. Si no es eso, lo que puede haber es manifestaciones permanentes y piquetes. Eso el gobierno lo eliminó y no volvieron. Al parecer, a Milei le preocupa menos la cohesión social que el riesgo político. Y el riesgo político lo viene controlando, porque no hay explosión social, hay implosión social. Todos los medidores que poseemos nos indican que la gente se deprime, que hay angustia, depresión, deserción de los chicos en las escuelas y en las universidades, hay una recaída en drogas, en apuestas, sobre todo electrónicas, y en la fe, principalmente evangélica. La gente, en vez de ir a un partido político, una organización social, una formación revolucionaria, ejerce la violencia familiar o se desagrega familiarmente, o se deprime o se mete en una iglesia evangélica. Son todas salidas hacia adentro o hacia afuera, no hacia arriba. Y en caso de que haya una explosión social, si el gobierno consigue orientarla hacia lo que ellos consideran que es el responsable, que es Keynes y su representante de la tierra, que es Kicillof, si la gente va a protestar a La Plata, otra vez, ¿por qué al gobierno le molestaría? Y justo que lo mencionás, también quiero preguntarte tu opinión sobre la interna sangrienta que estamos viendo hoy en el peronismo. Como que por un lado vemos un grupo que quiere reconstruir algo, obviamente el peronismo siempre fue sumamente amplio, pero tenemos el kicilofismo contra la cámpora que están, muy fuertemente luchando, yo veo sangre ahí. Sí, fascinante, porque lo que estás mostrando es la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y esto es otro foco a lo que nos hemos acostumbrado, porque la mayor parte de los medios y la mayor parte de la visibilidad se dan en las 2 Buenos Aires, la del peronismo en la provincia y la del no peronismo en la capital. En Córdoba ni se enteran de la disputa entre Máximo y Axel, y en Formosa tampoco, están en otra sintonía. Pero la disputa es importante porque podría echar por tierra con lo que muchos consideran que es el gran logro de la administración Milei. Incluso los que están en contra de Milei suelen reconocer el equilibrio fiscal como virtud. Lo hacen a veces los peronistas reconociendo su propia historia. Dicen, hace 20 años teníamos superávit gemelos. Néstor tenía superávit gemelos. ¿Por qué nos vamos a avergonzar ahora de tener superávit? Es bueno, nosotros lo tuvimos primero. Ahora, Axel no defiende el equilibrio fiscal. Tiene una visión heterodoxa, para llamarlo de la manera más compasiva posible. Y Máximo Kirchner está empezando a sugerir la posibilidad de que el equilibrio fiscal no solo no debe ser defendido, sino que debe ser atacado. Si el equilibrio fiscal nos lleva al desequilibrio social, entonces es tóxico, es veneno. Y esto es lo que muchos sugieren, que si Milei fracasa... Hay muchos que consideran que Alfonsín fracasó,
porque fracasó en lo económico, pero triunfó en lo político. Alfonsín dejó hiperinflación Claro, y acá democracia. vamos al libro que yo dije, seguramente vamos a hacer referencia más adelante y acá llegamos al exacto. punto. Una de las hipótesis del libro es que Milei y Alfonsín son complementarios, no rivales. Ninguno de ellos lo hubiera reconocido, a ambos les hubiera desagradado, pero Alfonsín legó la democracia y muchos querríamos que Milei legue la estabilidad fiscal. Si a Milei le va mal y no lega la estabilidad fiscal, es un fracaso 100%, un fracaso absoluto. Alfonsín tuvo un éxito y un fracaso. De Milei esperamos que tenga el éxito que le faltó a Alfonsín, la estabilidad. Pero si la estabilidad fracasa, la estabilidad fiscal, el equilibrio, entonces va a ganar un candidato que va a decir, rompamos todo, emitamos. Si miren lo que nos pasó cuando dejamos de emitir. Es una consecuencia posible, no deseable, ¿no? Pero quería preguntarte ahora, Andrés, si hablamos del modelo económico del gobierno, de la destrucción creativa de la cual habla Milei, del desafío que tienen por delante, o ya en este momento, mejor dicho, la industria y muchos sectores de la economía argentina, ¿cómo afecta la proyección del gobierno a nivel externo con todos los acuerdos? Y acá hay algo positivo, entra en vigor el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que vos estudiaste muchísimo y creo que está buenísimo para que nos cuentes un poco más de ese acuerdo, pero además de que nos cuentes también un poco de eso, quiero que hablemos de cómo refuerza eso el modelo interno y cómo plantea un desafío más fuerte, creo, para la economía interna y los sectores que están siendo desafiados. Lo primero interesante a destacar es que el acuerdo Mercosur-Unión Europea exhibe el pragmatismo del presidente y de este gobierno. Es un gobierno librecambista en principio y al mismo tiempo muy alineado con Estados Unidos, que es proteccionista. Milei quiere que el mundo sea un mercado y Trump quiere que Estados Unidos sea un mercado protegido del mundo. Milei hace equilibrio entre las dos versiones, pero prometió repetir todo lo que Trump haga respecto a las organizaciones internacionales. Entonces Estados Unidos se retira de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y Argentina también. Estados Unidos se retira del Acuerdo de París sobre el cambio climático y Argentina no. Calladito la boca, violín en bolsa, se mantiene porque eso le permite firmar el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, primero, el acuerdo con la Unión Europea demuestra que Milei es más pragmático de lo que admite. Segundo, el acuerdo, decimos, entró en vigor, pero en realidad desde la jerga jurídica europea no entró en vigor. Es la parte comercial únicamente. Y de manera provisional, porque el acuerdo fue desdoblado entre la parte política y la parte económica, que es interina, comercial, y todo eso fue enviado a la Corte Suprema de la Unión Europea para que dictamine si es constitucional antes de ser ratificado por el Parlamento Europeo. Entonces son tres etapas. Primero, la definición de la constitucionalidad, que requiere después la aprobación por el Parlamento Europeo, y ahí va a entrar en vigor, y finalmente el envío de la parte política a los parlamentos nacionales para que decidan si están de acuerdo. Lo que tenemos es aplicación provisoria. Si vos le preguntás a un funcionario europeo si está en vigor, le va a decir, no, está en aplicación provisoria. Para nosotros es lo mismo porque no tenemos esa legislación, no entendemos la diferencia. Pero en este momento los aranceles se redujeron, las cuotas se ampliaron, solo que eso, si vuelve de la Corte con dictamen favorable y el Parlamento vota en contra, vuelve al punto anterior. Cualquier parlamento, porque tienen... Eso es posterior, pero todavía falta... el Parlamento Europeo. Exactamente, todavía falta que el Parlamento Europeo apruebe... ¿Eso podría ser a finales de este año o cuándo se prevé que sea? No, buenísima. El tiempo que se toma la Corte para resolver una consulta de estas es entre 1 y 2 años, y lo acaban de mandar. Así que la expectativa es que sea a mediados del año que viene, con suerte, que la Corte le devuelve el proyecto al Parlamento y le dice, es constitucional, pueden votar. Y después se espera un semestre de deliberación interna del Parlamento, lo mandan a comisiones, así que es altamente improbable que este acuerdo esté aprobado hasta antes de fines del año que viene. Y esa es la parte interina de comercio. Después falta lo que vos decías, la parte política, que incluye la de comercio, que se decide en 27 capitales nacionales y 3 parlamentos subregionales belgas, porque así funciona de complicada la Unión Europea. La burocracia en su máxima expresión. Burocracia que en este caso es política al mismo tiempo, porque no deciden personas no votadas, deciden representantes de los pueblos en 30 unidades políticas diferentes. Así que burocratizaron la política en Europa. ¿Y cómo ves el efecto a nivel interno? Porque tenemos muchos acuerdos, ¿no? El Estados Unidos, que está ahí, el acuerdo marco, el acuerdo Unión Europea, que ya está en vigor, pero creo que plantea un desafío aún mayor, ¿no?, para estos sectores que ya sufren la apertura. Bueno, la cuestión es interesante porque el gobierno plantea la apertura como beneficio. Y si vos hablás con sectores económicos
ofensivos. O sea, lo que exportan, están felices con estos acuerdos. Claro, el campo, espectacular. Te beneficia todo, el acuerdo con Estados Unidos, con la Unión Europea. Sin embargo, el que, no sé, las plantas de autos. Ahí está. Fíjate Te vos. entran los alemanes y... Pues justamente ese es el sector que está más protegido. Protegido no por cuotas o por aranceles, sino por el tiempo, por la transición. La transición hacia el libre comercio automotriz lleva 15 años, según el acuerdo con la Unión Europea. Y dentro de 15 años los autos de motor de combustión van a existir solamente en el Mercosur. El resto del mundo anda en auto eléctrico. Sí, eléctrico. Así que la protección lo que hace es tornarnos viejos y anacrónicos. Tenemos que tornarnos competitivos porque ¿quién tiene un Tesla en Argentina? ¿No? 2 personas. Sí. En Estados Unidos y en Europa son Uber los Tesla. Llamás un Uber y viene un Tesla. Acá ni los ricos tienen, porque ¿dónde van a cargar? Nos quedamos atrás con el exceso de protección. Está buenísimo porque tenés una forma de verlo que es la forma de la reconstrucción, la adaptación a nivel local de, obviamente, los rubros, los sectores de la economía, y la forma de verlo de, no nos quedemos desactualizados del mundo, abrirnos es algo necesario que veníamos postergando por un montón de tiempo. Y esto también me lleva a hablar de Estados Unidos, del vínculo Trump-Milley, y quiero preguntarte, este año siempre hablamos, ¿no? Hay elecciones en Estados Unidos en noviembre y todo parece complicado para Trump. Muy complicado. ¿Qué pasa si le va mal? El gobierno está agarrado con alfileres. La apuesta de Milley era cogobernar con Trump en el tiempo hasta tener autonomía, hasta aprender a nadar. Trump le daba 4 años de salvavidas. El primero fue Bessent el año pasado y podría seguir eventualmente. Si Trump pierde las elecciones intermedias, cosa que es normal, casi todos los presidentes norteamericanos pierden las elecciones intermedias, va a quedar muy limitado. Pero además no tiene reelección. Es el síndrome del pato rengo. El presidente norteamericano en los 2 últimos años de su segundo periodo. No tiene reelección, no tiene mayoría en el Congreso, no tiene legitimidad para prestarle plata a un amigo. Milley necesita conseguir salvavidas en otro lado o aprender a nadar más rápido de lo que pensaba. Un atenuante: si gana Flavio Bolsonaro en Brasil a fines de este año, entonces va a tener más compañía. En otras palabras, la derrota de Trump no se compensa con la victoria de un aliado en Brasil, pero se alivia. Milley va a tener a alguien con el cual va a poder demostrar que no es un loco solo, un loco malo en el mundo. Va a poder decir, fíjense, que sigo surfeando en la dirección de los tiempos, que Argentina no está a contramano.